Amados hermanos, amadas hermanas, continuando nuestra comunión en esta porción de Lucas 12, llegamos ahora al versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Nosotros vemos aquí en Pedro una actitud bastante adecuada acerca de un siervo. Señor, usted está hablándome a mí, usted está hablándole a todos. Esta misión es una misión para mí, es una misión para todos. ¿Está viendo? Es alguien que pregunta: Señor, ¿por qué estás hablando a mí estas palabras? ¿Por qué me estás dando estas órdenes a mí? Nosotros vemos una reacción tremendamente positiva delante al hablar del Señor. La historia entre el siervo y su Señor, una intimidad. Y allí, en varias porciones de la palabra de Dios, tenemos la respuesta. En Marcos 13:37, el Señor dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cuando el Señor está hablando a un siervo, ¿qué es lo que está oyendo el siervo? Se refiere a su misión, pero esta misma palabra sirve para todos los demás siervos. Por eso que el Señor dice: lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Sabe? Cuando nosotros percibimos que el Señor habla solamente a mí, mi sentimiento delante de la palabra del Señor es diferente. A mí siempre me gusta preguntarle a los hermanos: hermanos, ¿esta palabra para quién es? Y si nosotros decimos es para nosotros, eso queda de una forma bastante abstracto. Pero cuando yo respondo: esa palabra es para mí, quiere decir que esta palabra alcanzó mi vida directamente. Yo fui alcanzado por esta palabra. Claro, la palabra fue dirigida hacia todos, pero debe de alcanzarme. Este es el principio de aquello que está en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando el Señor habla a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a todos, pero yo necesito oír, yo necesito tomar esa palabra para mí. Y aún más, en Mateo capítulo 10, versículo 27, nosotros tenemos lo siguiente: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En este versículo, nosotros tenemos nuestra experiencia personal con el Señor. Lo que os digo a oscuras significa en medio de la noche, en su comunión personal con el Señor. También puede ser una situación extremadamente difícil en su vida. Y usted cree que ese momento es oscuro para usted en su caminada. Pero en ese momento el Señor nos habla. ¿Y de qué forma nos habla? El versículo nos dice: y lo que se os dice a oídos, proclamadlo desde las azoteas. Entonces nosotros pasamos por experiencias difíciles muchas veces. En medio de la noche o en la comunión personal con el Señor. El Señor se aparece y habla con nosotros y nos dice a los oídos. Significa que es una palabra íntima, personal. Pero preste atención, esta palabra
que en este primer momento es una palabra íntima y personal, más tarde debe convertirse en una palabra que debe ser dicha a plena luz y proclamada desde las azoteas. Esto quiere decir que lo que yo gano en mi experiencia con el Señor, el alimento que yo gané con el hablar del Señor, debe ser ministrado a todos, debe ser ministrada al cuerpo de Cristo. Muchas veces es en medio de estos sufrimientos, de estas experiencias personales e íntimas con el Señor, es que la palabra se hace una palabra viva y la palabra de Dios se hace el alimento que nosotros necesitamos. Y es allí que el alimento es preparado y un día podremos alimentar a otros con ese alimento que recibimos del Señor. Pero en este versículo 41 vemos a Pedro que hizo la pregunta: ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos? En el versículo 42 y dijo el Señor, con una pregunta responde. La pregunta es así: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La respuesta a Pedro fue otra pregunta: ¿quién es? Esta es la sabiduría del Señor. El Señor con esta pregunta quiere despertarnos interiormente. Esto es lo que nosotros necesitamos percibir. Él quiere despertarnos interiormente, que nosotros podamos hacer esa pregunta: ¿quién es? El Señor preguntó: ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo o no? ¿Sabe? Es porque el Señor está respondiendo esta pregunta: ¿soy yo? ¿Soy yo? Entonces allí nosotros necesitamos percibir que en esta respuesta del Señor, que fue una pregunta, el Señor está mostrando una necesidad. El Señor está mostrando y haciendo un llamado, mostrando de que Él necesita de mayordomos. Que esta palabra es una palabra para el mayordomo. Y aún más, en Mateo capítulo 25, versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces este mayordomo es un siervo. ¿Quién es el mayordomo? ¿Quién es el siervo? Esto nos muestra que el Señor está buscando siervos con determinadas características, y estas palabras son para estos siervos. ¿Soy yo? ¿Quién es? El Señor habló a mí. Si usted recibió la palabra del Señor, la palabra fue para usted. Si yo recibí la palabra, es para mí. Que podamos ir delante del Señor y podamos preguntar: Señor, ¿quién es? ¿Soy yo, Señor? Si usted necesita de alguien, yo estoy aquí a su disposición. Yo soy su siervo. Usted es mi amado Señor. Oh Señor Jesús. Amado hermano, amada hermana, ¿quién es? ¿Es usted?